continúa con el financiamiento, si se le cortan los recursos o si se exige incluso una devolución anticipada del capital. Hay en las emisiones de bonos, por ejemplo, la cláusula que establece que en caso de que el emisor no cumpla con algunos compromisos financieros, que los vamos a ver más adelante, están relacionados con los ratios financieros, este emisor se obligaría a devolver el capital que oficialmente tendría que tener, digamos, un vencimiento dentro de 3, 5, 10 años, pero al no haber cumplido con sus propios compromisos, entonces los tenedores de esos títulos podrían exigir su devolución en ese momento, ¿no? Porque sería una muy mala señal que, digamos, una empresa tenga que llegar a un nivel de rentabilidad, por ponerles un ejemplo muy burdo, de 10%, y esa empresa no llega a su nivel de rentabilidad, entonces los tenedores de esos títulos, los que han invertido esos bonos, por poner un ejemplo, podrían solicitar la devolución de su capital de manera anticipada, ¿no? Así que por eso es que lo más importante en todo este esquema es la toma de decisiones, es decir, la elaboración, la preparación de esos números, de esas cifras que conjugan los 5 estados financieros. Es por supuesto todo un arte y todo un conjunto de técnicas, procedimientos muy valiosos, eh, muy importantes para que una compañía pueda tener en todo momento un seguimiento de su actividad, de la ejecución de sus operaciones, estrategias, en fin. Nuestra mirada está en empezar por esa producción de los estados financieros para ya llevarnos al análisis, ¿no? Así que estábamos revisando algunas características cualitativas de estos estados financieros en función de ese objetivo central de proveer información útil a la toma de decisiones. Y decíamos, los dos principales de estos elementos cualitativos son relevancia y representación fidedigna, y otros complementarios o adicionales serán comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Así que habíamos dicho, es relevante la información si es que puede afectar potencialmente las decisiones. Entonces, si por alguna razón se están omitiendo algunos datos, algunas transacciones, algunas cifras, por poner un ejemplo muy burdo, hay compañías que pueden empezar a tener problemas con impuestos. Esto a veces en nuestro entorno es común, especialmente cuando la gente se deja llevar por el inmediatismo, ¿no? Por la visión miope de corto plazo. Y viene, digamos, algún sátrapa y les ofrece comprar facturas. Ahora ya creo que es muy difícil que alguien caiga en eso porque saben que todos los sistemas son informáticos, entonces siempre se están cruzando las bases de datos y demás, pero bueno, antes había gente que decía, ok, voy a comprar facturas y con eso me voy a aliviar mi eh, carga tributaria, me voy a compensar mi débito y mi crédito fiscal, y parecería que es un crimen sin víctima, ¿no? Porque, por último, ¿quién va a revisar, no? Pero claro, años más tarde llega impuestos, toca tu puerta y dice, bueno, aquí tenemos evidencia de que es facturas chutas con las que te has descargado un montón de crédito fiscal, eh, eran obviamente fraguadas, ¿no? Y con toda la multa y con toda la acumulación de montos que eso implica, ya en ese momento tienes un problema. O podría haber sido que estás evadiendo impuestos o que incluso los has declarado, pero que los has postergado y al final nunca te acogiste a ningún plan de pagos o a ningún perdonazo, que además suelen ser frecuentes en nuestro medio, pero has decidido hacer la vista gorda, ¿no? Sobre todos esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, si el monto es significativo, impuestos va a agarrar y te va a iniciar un proceso. Ese proceso podría derivar en algún tipo de fallo judicial en el que tú estás no solamente obligado a pagar, sino que si es que te rehusas, se pueden empezar a liquidar tus activos, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo uno puede agarrar y decir, pero voy a apelar, voy a apelar, voy a llegar hasta Sucre, digamos. ¿Y qué pasa si es que llegando a esas instancias igual pierdes el caso? Ya aparece, pues hay un pasivo tremendo en tu balance, ¿no? Ya tienes eh, un juicio que has perdido y que por ende tienes que pagar una millonada de plata de la noche a la mañana. O sea, eso tendría que haber ido apareciendo paulatinamente en tus estados financieros. Si bien no se podría reconocer como deuda
específicamente hasta que ese fallo se hubiera dado. Con el transcurso del tiempo, en las notas al menos deberíamos haber ido colocando que la empresa estaba atravesando ese tipo de dificultad, estaba teniendo eh, este proceso que le había iniciado el servicio de impuestos, y en cada gestión que iba transcurriendo, ir obviamente informando a los usuarios de esos estados financieros que podía en algún momento eso llegar a un mal puerto, y como estaba ejemplificando, resulta que de la noche a la mañana tienes nomás un pasivo ahí muy fuerte que aparece, ¿no? De nuevo, eso no debería aparecer de la noche a la mañana. Con el transcurso del tiempo deberíamos ir informando en las notas. Por cierto, tengo un juicio con el servicio de impuestos o con cualquier otra persona natural jurídica. Me han iniciado un proceso de esta índole y es porque ha pasado esto, pero en las notas se podría aclarar, no, esto no va a proceder porque tal, tengo aquí los documentos y esto está siendo manejado por tal firma de abogados, por tal bufete, entonces pueden acudir a ellos para estar tranquilos de que no va a ocurrir nada, ¿no? Pero si, de nuevo, se omite esta información, por eso aquí necesita relevancia y representación fidedigna los estados financieros. Eso también tendría que ver con la información completa, ¿no? Neutral y libre de error, decíamos, pero lo que estoy ejemplificando también tendría relación con la información completa, porque estaríamos impidiendo que los usuarios de esos estados financieros eh, se empapen pues de estas situaciones que estaríamos atravesando, ¿no? Eh, Así que eso, usted creo que no se estaba viendo mi pantalla. Ahí recién estoy leyendo a Julia. Ok. Esas serían entonces las dos características cualitativas más importantes. En la primera, que tenga valor predictivo, valor confirmatorio. Muchas gracias, Julia. Significaba que valor predictivo es información sobre la que podemos hacer expectativas de qué va a ocurrir a futuro. Valor confirmatorio es que una vez que hemos hecho esas expectativas, esperemos el siguiente juego de estados financieros para saber si nos habíamos equivocado. Si los resultados son demasiado distantes, entender los porqués, tratar de escudriñar dónde estaban las razones de haber tenido una brecha tan grande. Y en general son ambas, ¿no? Porque cuando uno realiza inversiones, cuando uno trabaja en análisis de este tipo, en empresas de eh, asesoría de inversiones, es decir, agencias de bolsa, en sociedades administradoras de fondos de inversión, en las FPs, en cualquier entidad que tenga fideicomisos orientados a invertir recursos de terceros, entonces esto es muy importante, ¿no? Y bueno, representación fidedigna es completa, neutral y libre de error. Creo que habíamos quedado por aquí. Las características de refuerzo serían comparabilidad, poder tomar esos estados financieros de cierta empresa, y si bien no van a ser iguales, habíamos dicho, y no por qué ser iguales, comprender, o sea, ser capaces de que hay similitudes y diferencias, pero que siempre obedezcan a una racionalidad que esté orientada a reflejar esa realidad económica. Porque, decíamos también, podrían haber casos en los que hay algún tipo de distorsión premeditada, ¿no? En verificabilidad es lo que nosotros vamos a hacer dentro de algunas clases, tomar estados financieros de alguna empresa y reproducirlos para saber si es que los números, las cifras que ahí figuran, efectivamente concuerdan con los cálculos que nosotros podamos hacer. Cualquier agente independiente podría tomar los estados financieros, o debería poder tomar los estados financieros de una empresa, especialmente si tiene emisiones en el mercado de valores, y, como dice aquí, estar de acuerdo, ¿no? Que al menos las cifras sí concuerdan matemáticamente. Obviamente la representación fidedigna implica muchos más temas, pero por lo menos ya en los recálculos sí se puede confiar en que se ha hecho un buen trabajo. Así que ya en otros matices y elementos los revisaremos más adelante, pero por lo menos eso es lo que inicialmente vamos a realizar. En oportunidad decíamos que la información llegue lo más anticipadamente posible a la toma de decisiones, y en comprensibilidad que se presente la información siempre de forma clara y concisa. Si vemos ahí algunos planes de cuentas que son demasiado complejos innecesariamente, porque por supuesto hay modelos de negocio donde
ya la lectura, creo que hacía referencia a un banco el miércoles, es un poco más sofisticada. Si es que se trata de una empresa comercial con un modelo de negocio muy simple de comprar barato y vender caro, no digo que sea un negocio válido, pero ahí a ver cuentas mucho más excesivamente dificultosas, es decir, un mapa de plan de cuentas mucho más extenso de lo que se debería tener. Entonces, eso nos da algunas señales de alerta a veces, ¿no? Así que, bueno, quedando aquí, habíamos dicho que íbamos a revisar estos dos principios que eran sumamente importantes y estaban también en ese mapa que les mostraba, ¿no? Esto de la restricción, creo que lo he mencionado muy rápidamente. Dice, hay siempre una restricción en cuanto a consideraciones de costo y beneficio al preparar los estados financieros. Esto tiene que ver con que a veces hay personal que se dedica a la elaboración de la información que es excesivamente riguroso a pesar de que el modelo de negocio o las actividades no lo ameriten. Creo que les daba el ejemplo de una carpintería, ¿no? Si vamos a estar contando las gotas de barniz que entran en cada pupitre para ser más precisos en el costo, entre comillas, en realidad vas a perder más tiempo contando esas gotas que lo que te significaría decir que ya una lata de barniz tiene que alcanzar para 3 pupitres y ya. Entonces, a veces hay que tener cuidado con esas miradas en las que se quiere aplicar la literalidad de lo que dice el texto o costeo industrial, por ejemplo, cuando no aplique, cuando es el más recomendable, porque puede perjudicar más de lo que aporta, ¿no? O sea, podríamos tener un cálculo ahí de un costeo de mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación que sea tan meticuloso que en realidad nos complique más de lo que vendría a beneficiar en términos de aporte a la toma de decisiones, ¿no? Como información. Pero estos eran los supuestos adicionales. La base de vengada, que dice ahí, y el negocio en marcha. Así que vamos con ello. Por supuesto hay otros principios, pero estos serían los que tenemos que comprender muy bien en cuanto a cómo funcionan, en cuanto al mecanismo sobre el que se yerguen conceptualmente para que más adelante no nos causen dolores de cabeza. Ya de por sí el devengamiento es algo que muchas veces nos deja un poco pensativos, ¿no? De por qué eh, se cumple este principio al preparar los estados financieros. Dice, la contabilidad requiere que esos ingresos y gastos, independientemente si ha habido movimiento de efectivo, se perciban o se reconozcan. Entonces, yo podría reconocer un ingreso sin que haya habido movimiento de efectivo, es decir, puedo vender a crédito, reconozco el ingreso porque se cumplen los criterios que yo mismo he dispuesto en mi política contable, pero no ha entrado ni un peso a la empresa. Entonces, esa es una forma de devengamiento, obviamente se generaría una cuenta por cobrar, pero yo ya he reconocido el ingreso, a pesar de que no ha habido una entrada de efectivo. Lo propio podría pasar en un caso opuesto. ¿Podría alguien pagarme por un producto o servicio que yo todavía como empresa no he entregado o no he prestado? Sí, por supuesto, podría ocurrir que venga un cliente y me diga, ¿sabes qué? Yo sé que todavía no me puedes entregar el libro, pero yo estoy confiado en que en 2 semanas lo voy a poder recoger y ya tengo la plata y no me la quiero llevar porque me da miedo que me la gaste, digamos. Entonces te voy a pagar ya eh, y en 2 semanas recojo mi libro. Obviamente eso en términos contables, si bien está entrando efectivo en ese caso, no representaría un ingreso todavía, porque para que eso ocurra debería yo haber entregado el libro. Y sé que lo voy a entregar en un tiempo más, pero solamente cuando ocurra eso voy a poder reconocer el ingreso como tal. Por ahora se convertiría en pasivo, ingreso diferido. Ya he recibido el pago por ese libro, pero todavía no lo puedo considerar como un ingreso, porque ¿qué pasa si por alguna circunstancia no puedo entregar el libro? Entonces tengo que devolver esa plata y no tendría que haber reconocido aún el ingreso. A pesar de que ya tributariamente hay mucho debate al respecto, porque sí debería haber emitido la factura.
ante pagos parciales, pagos totales o a la finalización del servicio o a la entrega del producto, es lo que dice nuestra ley. Entonces, hay varias cosas que a veces nos complican, parecería que nos complican más de lo que nos aportan, ¿no? Pero esa es la razón por la que este principio es bien importante de entenderlo conceptualmente. Ahora, obviamente hay argumentos de por qué debería ser así, y ese es el principal, que las transacciones correspondan al periodo contable apropiado, ¿no? Y podamos de alguna manera tener claridad en la información respecto a qué gestión corresponden esos ingresos y gastos, ¿no? Entonces, hay 4 formas de vengadas que estaríamos, aquí está bien, estaríamos revisando, ¿no? Ustedes las han seguramente estudiado en sus materias anteriores, pero aquí, a modo de repaso, las estaríamos colocando también. Podrían darse 5 situaciones. La primera y la más sencilla, la más llana, es que el movimiento de efectivo ocurra en el mismo momento del reconocimiento contable. Es decir, aquí no hay devengamiento porque estamos vendiendo al contado, por ejemplo, o estamos pagando al contado también por algo que se está gastando en ese momento. Así que esa transacción dice, ahí está saldada. Pero estas serían ya las 2 primeras posibilidades. Podría haber un movimiento de efectivo anterior al reconocimiento contable de ingreso de gasto. Aquí justamente una primera posibilidad de esto sería el ingreso diferido. Hay una entrada originadora, que es el registro de la recepción del efectivo y el establecimiento de un pasivo, como un anticipo de clientes, por ejemplo, ¿no? Y luego la entrada de ajuste, ya cuando yo, como estaba diciendo en mi ejemplo, le entregue el libro a esta persona que ya me había pagado, pero que no lo voy a reconocer como ingreso porque todavía no le había entregado el bien, se reduce ese pasivo, ese ingreso diferido, y ya se registra el ingreso. Entonces, la entrada originadora, ¿qué tendría? Tendría un incremento de un activo, que es efectivo, y tendría un incremento también de un pasivo. Y cuando venga la persona y yo le entregue el libro y ya quedemos con la transacción saldada, se reduciría ese ingreso diferido y se registraría el ingreso como tal. Esto de nuevo también es reforzar o volver a repasar los conceptos de la doble partida, ¿no? De que todo efecto tiene que tener su contraefecto debe haber en los libros, ¿no? Otra forma de vengamiento, donde el movimiento de efectivo ha sido anterior al reconocimiento contable, es en los gastos prepagados. Dice ahí, la entrada originadora sería un pago en efectivo que nos va a establecer un activo, ¿no? Pone como ejemplo ahí un seguro pagado por anticipado, pueden ser alquileres o pueden ser suscripciones, son los casos más frecuentes. Hoy en día también podrían ser algunos servicios básicos como el Internet, porque hay interesantes descuentos por pronto pago, ¿cierto? Es decir, hay proveedores de Internet que eh, te plantean que si tú pagas 6 meses o 12 meses por anticipado, te hacen un descuento interesante, ¿no? Entonces hay empresas que lo consideran valioso, entonces deciden aceptar esa oferta. Pero ¿de qué se trata? De que nosotros estamos pagando por lo que nos van a brindar de servicios o eh, de algún otro intercambio comercial y que todavía no podemos reconocer como gasto porque no hemos utilizado pues el servicio como tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de los seguros, yo pago por anticipado la prima de un año por el seguro y solamente cada fin de mes empezaría a reconocer que ya he sido beneficiario de la cobertura, por poner entre comillas, y si digamos en este momento pago por un año, que es agosto, ya a final de agosto reconoceré contra ese gasto pagado por anticipado el uso, es decir, ya lo reconozco como gasto y por ende reduzco también el activo
como gasto prepagado, y así se van compensando las cuentas de la misma forma que con el caso superior, con el ingreso diferido, ¿no? Sí, la entrada de ajuste va a ser la reducción del activo, es decir, la reducción del gasto prepagado, y el reconocimiento del gasto como tal, ¿no? Es como si, a ver, en otro ejemplo, tuviera una suscripción a una revista, entonces, o a un periódico en enero, me suscribo a la revista, que es mensual, entonces sale una vez al mes. Yo he pagado 120 bolivianos por revista por todo el año, porque cada número sale a 10 bolivianos. Entonces, solo cuando llega el fin de mes, yo voy a reducir ese gasto prepagado a que se vuelva 110 y voy a reconocer 10 como gasto. Va a llegar el fin de febrero, voy a reducir ese gasto prepagado a 100 y voy a otra vez reconocer en el gasto otros 10, ¿no? Y así es como va a ir funcionando la compensación. Ahora, la otra forma eh, sería a la inversa, ¿no? Es decir, que el movimiento de efectivo ocurra después del reconocimiento contable. Y esto tendría que ver con esta forma de, solo por un nombre poco abusivo, le ponía ahí ingreso de vengado, pero es un registro del ingreso y establecimiento de un activo como una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que hay un ingreso, pero todavía no ha habido entrada de efectivo. Entonces, la entrada de ajuste, ¿cómo se va a dar? Una vez que venga la persona y me pague lo que me debe por el producto que le he entregado, voy a reducir mi cuenta por cobrar y seguramente va a subir el efectivo, ¿no? Entonces va a haber una compensación de nuevo entre dos cuentas de activo. Y finalmente las provisiones, que son las más usuales en esta posibilidad de movimiento de efectivo posterior al reconocimiento contable. Dice ahí, la entrada originadora va a ser el establecimiento de un pasivo, justamente una acumulación, provisiones de beneficios al personal. El típico de este ejemplo es el aguinaldo, ¿no? Y el registro de gasto. Ahora, la entrada de ajuste va a ser la reducción del pasivo y el pago en efectivo una vez que llegue diciembre y yo tenga que pagar ese aguinaldo, porque con cada mes que transcurre yo voy aprovisionando ese monto que yo tengo que pagar por el aguinaldo una vez que llegue diciembre, ¿no? ¿Y por qué lo tendría que reconocer como gasto en el mes que ha transcurrido? Digamos, ahorita estamos en agosto. En este agosto yo voy a reconocer, por supuesto, en planilla de sueldos y salarios, en el gasto operativo de la empresa, el monto que yo le pago al colaborador por sus servicios, por trabajo que desempeña en la empresa, pero además tendría que incluir ese gasto por el aguinaldo y tendría que convertirlo en una provisión que más adelante recién voy a terminar pagando en efectivo. Pero, entre comillas, lo que se suele decir es que, claro, al empleado tú ya lo estás gastando pues en agosto, ¿no? El hecho de que su esfuerzo, su energía ya lo esté poniendo en agosto, implica que tú ya le debes eso. Por eso se convierte en un pasivo, como dice ahí, con una provisión de beneficios al personal. Igual pasaría con los finiquitos, ¿no? Solamente que en un plazo mayor, en un largo plazo. Entonces, lo que ocurre es que yo ya sé que he gastado, que he hecho uso de los empleados, sé que suena muy feo, pero así es como en la perspectiva de la empresa. Entonces, yo tendría ya que reconocer ahí su provisión para el aguinaldo y la previsión para indemnización en el futuro, en el largo plazo. Entonces, de nuevo, ahí estoy reconociendo el gasto, pero todavía no lo estoy erogando, todavía no estoy pagando ni generando movimiento de efectivo, ¿no? Así que esas serían las cuatro alternativas: que haya un movimiento de efectivo antes del reconocimiento de ingreso de gasto, tanto para ingresos como para gastos, y lo propio del otro lado, ¿no? Este es el tema del devengamiento, que a veces nos hace un poco dudar, porque yo puede ser que reconozca de nuevo el ingreso o el gasto o algún otro movimiento, pero que todavía no se dé la erogación o la entrada de efectivo como tal. Entonces, eso obviamente nos influye cuando estemos tratando de elaborar nuestro estado de flujos de efectivo, que es donde más bien queremos comprender justamente cuáles son los efectos de estos
principios. Y el otro principio muy importante es el de negocio en marcha, que está acá. Y como dice ahí, se refiere a la presunción de que la compañía va a seguir operando en el negocio en el futuro previsible. ¿Esto por qué es importante? Porque si la compañía esperara cesar operaciones, es decir, si ya estuviera contemplando la idea de salirse del mercado, por la razón que fuera, puede ser porque ya no encuentra el negocio muy rentable o porque eh, ya prácticamente no les parece una inversión muy atractiva el hecho de que se dediquen a tal o cual cosa. Ahí siempre hay cambios de perspectivas, incluso en los empresarios o gerentes a veces. Entonces, el dilema va a estar en el valor apropiado que tenga esa compañía, porque habíamos dicho, si el valor depende en el sentido estricto del valor intrínseco, es decir, de la aproximación más frecuentemente utilizada, les decía, a la determinación del valor intrínseco, que era a través de flujos de efectivo, tiempo y riesgo, esos flujos de efectivo se van a ver afectados en su proyección a través, por supuesto, de los estados financieros, si es que yo estoy anticipando que voy a cerrar. Entonces, como dice acá, el valor apropiado empezaría a cambiar. Yo ya no podría basarme, digamos, en eh, los mismos supuestos para poder anticipar esos flujos de efectivo a futuro. Yo tendría que considerar que esto del valor de negocio en marcha necesita eh, siempre distinguir entre cuáles son las operaciones que van a continuar en el tiempo, porque yo incluso podría deshacerme de una parte del negocio. Podría tener 5 unidades de negocios y solamente me quiero deshacer de una o de dos. Entonces, lo que voy a hacer en el estado de resultados es separar como ingreso operativo a esas 3 unidades de negocio que voy a mantener operacionales en el transcurso del tiempo, en el largo plazo, y a las otras 2 sí las voy a separar, es decir, las voy a considerar sus ingresos y todo lo que se quiera hasta que se vendan, pero de manera separada, que les voy a llamar operaciones discontinuas, en unos renglones aparte, ¿no? Pero bueno, ese es el uso de este principio de negocio en marcha, porque en general deberíamos estar alertas siempre si la compañía va a seguir operando en el futuro previsible o no, ¿no? Y en caso de que no lo haga, ya tendríamos que tomar otras consideraciones para saber determinar el valor apropiado. Así que esa sería un poco la perspectiva de estos dos principios, ya para pasar a esta revisión de presentaciones posibles de los estados financieros. No sé si hasta acá algo habría sido muy extraño o algo habría sido muy de repente distante de lo que han revisado, pero de todos modos, reitero, está todo en el marco conceptual y si también surgen preguntas, estamos, por supuesto, abiertos a absolverlas. A veces esto es lo que causa dolor de cabeza, ¿no? Ahí les podría preguntar en qué tipo de compañía creen que deberíamos encontrar ingresos diferidos con eh, mayor frecuencia. Si analizamos, ¿no? Es una empresa que puede llegar a recibir pagos de sus clientes, pero que no necesariamente se constituyen en ingresos, por lo menos hasta el momento en el que se termina de prestar el servicio o se termina de entregar el producto, por ejemplo. Y esto obviamente tiene que ver con criterios de reconocimiento de ingresos, todo lo que es la NIF 15, que vamos a revisar muy superficialmente más adelante. Pero, ¿dónde vemos esto usualmente? En las aerolíneas, por ejemplo. Eh, Especialmente en estas que suelen tener reservas muy anticipadas de sus vuelos para jugar con los algoritmos de precios que tienen, ¿no? A la aerolínea le conviene que las personas paguen por el pasaje de avión con la mayor anticipación posible, porque en realidad los más rentables son esos que compran a último momento, ¿no? A los que les puedes cobrar lo que te dé la gana. Pero es muy riesgoso esperar demasiado a que el vuelo se llene, así que lo que están haciendo todo el tiempo estas páginas web y también las propias páginas de las aerolíneas es jugar con la disponibilidad de los vuelos.
Entonces yo ahorita me puedo comprar un vuelo muy barato a Europa para eh, noviembre, digamos, y lo que yo pague, porque lo tengo que pagar desde ya, especialmente para acceder a esos precios tan bajos, no podría ser considerado como un ingreso para la aerolínea todavía, ¿no? La aerolínea tendría que esperar hasta esa fecha de noviembre a que yo me baje del avión, luego de que me ha prestado el servicio, para que recién pueda considerar esos, no sé, 800, $900 como un ingreso. Puede ser que yo le pague ahorita $800, pero esos $800 para la aerolínea todavía no es un ingreso, es eso diferido. Es un ingreso que tiene que esperar hasta la prestación del servicio para poder reconocer, ¿no? Entonces, en los distintos modelos de negocio hay un mayor y menor uso de estas formas de devengamiento y por ende es importante entender esos mecanismos, ¿no? Así que, bueno, esos son los dos principios que hay que revisar antes de pasar a lo siguiente. Eh, Nuevamente, si es que hay consultas o dudas, el micrófono está abierto. Eh, Revisaremos los formatos de presentación. Ahora sí, esto imagino nos va a tomar hasta el miércoles o de repente parte el lunes. eh, y ya pasar a hacer, como decía, ejercicios en la siguiente semana, ¿no? Eh, Hay un único formato de presentación de estados financieros. Si nos vamos aquí a la NIC 1, en el parágrafo 85, eh, expone eso. Una entidad va a exponer partidas adicionales, títulos, subtotales, cuando esa presentación, nuevamente, sea relevante para entender su desempeño financiero. Aquí hay una fuerte discusión porque, de nuevo, hay dos corrientes epistemológicas en la contabilidad, una que dice que solamente debería haber una forma rigurosa, solo hay una verdad, se dice, ¿no? Y efectivamente puede ser que haya una sola verdad, pero siempre va a haber distintas aristas y percepciones de cómo se la concibe. Entonces, si es necesario para los distintos modelos de negocio, tal como dice aquí la norma, pueden haber partidas adicionales, pueden haber distintas formas de presentación. Podríamos, como en algunos países, ordenar la liquidez de mayor a menor o de menor a mayor. Pueden ordenarse los eh, horizontes, digamos, de gestión. Hay países que prefieren poner primero el año anterior y después la gestión sobre la que se están presentando los estados financieros. Aquí estilamos al revés, ¿no? Entonces esto no debería ser una camisa de fuerza porque a alguien se le ocurra. Sé que parecería más cómodo que solamente una forma de hacer las cosas, pero eso por supuesto restringiría la diversidad de posibilidades y de también la capacidad muchas veces de innovar de las empresas, ¿no? Es decir, no faltaría que nos digan que porque la contabilidad todavía no ha revisado cómo hacer cierto tipo de registro, no se puede hacer cierto tipo de negocio. Entonces, más bien tiene que ser al revés. Mientras más se va dinamizando la pluralidad de modelos de negocio, la contabilidad debería estar pudiendo adaptarse, pero claro, esto es muy difícil porque la velocidad con la que van cambiando estos modelos de negocio eh, es muy elevada, ¿no? Así que, a ver, tres distinciones que podríamos considerar en este sentido de cómo podría ser más relevante entender el mejor desempeño financiero. Hay esta consideración que se le llama formato sencillo contra el múltiple, que está acá como ejemplo, ¿no? Le llamamos formato sencillo en el estado de resultados aquel que aglomera todos los ingresos. Bueno, en ese caso es un estado de recursos y gastos corrientes porque es una institución pública, pero en la parte superior, reemplazando recursos por ingresos, que sería una equivalencia, tendrían todos los ingresos por un lado y abajo todos los gastos. Solamente hay dos bloques, ingresos y gastos, no hay más. Obviamente ahí se desglosan, ¿no? Recursos por venta de bienes y servicios, por otros ingresos, por transferencias corrientes, por ingresos por clasificar, toda una gama de posibles ingresos, recursos,
pero todos en un solo bloque, en el bloque superior. En el bloque inferior, que están los gastos, podrían haber gastos de consumo, que son sueldos, salarios, que son costos de bienes y servicios, que son impuestos, que son regalías, depreciación y amortización, también los intereses, las previsiones y las comisiones, bonificaciones, todos como parte de un solo bloque que se sintetiza, se resume en ese monto de gastos corrientes y arriba se sintetiza también en el de ingresos. Y al final, lo que se tiene, salvo las partidas de exposición a la inflación y el ajuste por inflación tendencia de bienes, es esa diferencia, ¿no? Ingresos menos gastos y esas partidas de ajuste y conciliación para llegar al resultado del ejercicio. Eso es un formato sencillo, solamente dos bloques, ingresos y gastos. En el otro lado, en la parte derecha de la pantalla, tienen un formato que más bien es múltiple. ¿Por qué se llama múltiple? O se llama multistep. Porque si bien están los ingresos netos operativos en esa parte superior, hay puntos intermedios, como la utilidad bruta en ese caso, o la utilidad operativa, o aquí la utilidad antes del impuesto, finalmente la utilidad neta, que los utilizamos para ir midiendo el desempeño de las compañías. Entonces, en esa primera parte están los ingresos netos, pero deduciendo de estos el costo de productos y servicios, como dice ahí, llegaríamos a una utilidad bruta. Esto nos permite computar un margen bruto o una rentabilidad bruta, y con esos puntos intermedios vamos midiendo cuál ha sido el tipo de decisión o cuál es el tipo de estrategia que tiene la empresa. Ya sabiendo, por ejemplo, a qué nivel llega el margen bruto respecto del margen operativo, yo ya puedo ir reconociendo cuál es el tipo de estrategia que quiere mantener la organización. De repente ahorita les parece, ¿y de dónde vas a ver el tipo de estrategia? Bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando en este curso, ¿no? ¿Cómo podría yo darme cuenta? Solamente viendo no las cifras en absoluto, sino en relativo, que las vamos a calcular como porcentajes. Si es que la compañía está más enfocada en un liderazgo en costos o en un nicho de mercado, por ejemplo, ¿no? O en una eh, personalización masiva, de repente. Ese tipo de estrategia ya se va a ir reflejando en estos números que están ahí, que por ahora parecerían no decir lo que establecen, pero esa es la razón por la que el formato múltiple es el más utilizado o empleado en las empresas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una partida que dice otros ingresos y gastos netos, siendo que en el formato sencillo, decíamos, si hubieran sido ingresos, así sean financieros, irían en la parte superior porque están en el bloque de ingresos. En cambio aquí, estos son otros ingresos y gastos netos, que normalmente están asociados a cuentas no operativas. Llegamos a la utilidad operativa y más adelante, y ahorita vamos a empezar a desmenuzar esas posibles partidas, pero de todos modos hay ingresos aquí abajo. Entonces, ¿por qué se da eso? Claro, porque tenemos que distinguir, saber separar entre lo que es la operación de la empresa y lo que son términos de impuestos y otras partidas no operativas en el marco de sus actividades. Y eso es lo que más adelante incluso vamos a separar entre actividades de operación, inversión y financiamiento para poder entender su desempeño. Pero por ahora espero que me haya dejado entender entre el formato sencillo y múltiple, ¿no? Múltiple porque tiene esos puntos intermedios que no necesariamente separan incluso ingresos-gastos en solamente dos bloques. Podrían haber más hitos intermedios que nos permitan principalmente evaluar el desempeño de la compañía. Esa sería una primera versión. Una segunda distinción tendría que ver con agrupamiento por naturaleza versus por función. Y aquí hay dos ejemplos respecto a la partida de depreciaciones de activos fijos, por ejemplo. En el ejemplo de la izquierda está aquí la partida de depreciaciones sumada además a la de amortización de cargos diferidos, y en la de la derecha no van a encontrar depreciaciones. Y la razón está ahí abajo, ¿no? En el caso de la izquierda se está reflejando
la depreciación de activos fijos y la amortización por su naturaleza, es decir, separándola independientemente de el bloque en el que estén figurando, está aquí separada la depreciación de activos fijos, a diferencia del lado derecho, en donde no van a poder encontrar depreciación y amortización explícitamente, es decir, ahí están ingresos por ventas, hay descuentos, hay costo de la mercadería vendida, hay otros ingresos operativos, hay previsión por obsolescencia, cargos por incobrabilidad, gastos de todo tipo, y no está la depreciación de forma separada, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que la empresa de la derecha no tiene depreciaciones? Es decir, no asumen los gastos por depreciación de sus activos fijos, y decimos, es imposible, porque ¿de qué empresa se trata? Se trata de la droguería Inti. Entonces, ¿dónde están sus depreciaciones? Están ya incluidas, ¿no? Respecto a la función que cumplen estas depreciaciones en cada uno de los bloques donde merita, o sea, en cada una de las partidas donde sea aplicable, digamos, su cómputo. Esa depreciación, podríamos decir, está distribuida, está separada por su función en el costo de la mercadería vendida, por ejemplo, o en los gastos de comercialización, ¿no? De las computadoras que usan los vendedores, o en los gastos de administración, los muebles que usa el personal administrativo, o en los gastos de producción también. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que la cuenta está expuesta por función, ¿no? Más bien está implícitamente señalada en cada uno de esas partidas, mientras que en el caso de la izquierda está aquí como una cuenta aparte, ¿no? Una cuenta separada. Depreciación de activos fijos y amortización, ahí están incluidos todos los gastos de depreciación, independientemente si es relacionado con el costo de los servicios vendidos, o gastos administrativos, o gastos de eventos, gastos operativos, de todos los gastos por depreciación de activos fijos, de bienes de uso, están ahí, en ese bloque, ya exponiéndolo por naturaleza, es decir, de forma separada y explícita, de este lado, de forma implícita y correspondiendo a la función de cada cual. Y finalmente está esta distinción que es más empleada para modelos de negocio del sector financiero, pero dice basada en liquidez versus corriente no corriente. ¿A qué se refiere? Aquí hay el ejemplo de un banco, el Banco Sol, donde si vemos el lado izquierdo del balance, el activo, no tenemos una separación entre corriente y no corriente. Vemos ahí disponibilidades, vemos inversiones temporarias, vemos cartera, y en la cartera vemos todos esos montos que son los más importantes para un banco. Por ejemplo, vemos aquí que el total de activo del Banco Sol, que son 14.000 millones de bolivianos, tienen en cartera 11.500 millones, que representan un porcentaje bastante alto, ¿no? Están también las otras cuentas por cobrar, están los bienes realizables, están las inversiones permanentes, los bienes de uso, los otros activos, pero no hay esta separación de corriente versus no corriente, como en la mayoría de los casos de las empresas del sector no financiero, ¿no? En el caso de Franja Inferior está la Granja Sofía, y tienen ahí como activo corriente disponibilidades, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, inventarios y gastos pagados por anticipado. Es decir, todas las cuentas que de alguna forma se van a realizar en esa gestión, ¿no? En ese periodo. En el no corriente tendrán inversiones permanentes, activo fijo, anticipos a proveedores, inventarios y otros activos. Esto es algo importante desde ya. ¿Será que pueden haber activos de largo plazo? Es decir, activos no corrientes en inventarios, por ejemplo. Porque ahí lo que está haciendo Sofía es separar inventario corriente de inventario no corriente. ¿Qué significaría que hay inventarios no corrientes? Y aquí es donde ya me voy a empezar a abrir al debate de por qué se le ha dejado de llamar movimiento capital de trabajo, por ejemplo, a lo que hoy se denomina con más frecuencia cambios en activos y pasivos operativos, o movimientos netos en activos y pasivos operativos en el estado de flujos de efectivo.
Porque como la premisa es reflejar la realidad económica de las empresas, una empresa puede decidir con toda premeditación el tener inventarios o tener cuentas por cobrar que no está pensando ni cobrar ni vender en esa gestión en concreto. Entonces serían de largo plazo. Ahora, ¿dónde está el meollo del asunto? Si teníamos una visión de que el capital de trabajo solamente incluye activos corrientes y pasivos corrientes, ya entraríamos en una inconsistencia, ¿no? Porque por más de que sea un inventario de largo plazo, no deja de ser una actividad operativa de la empresa. No podría ser considerada actividad de inversión o actividad de financiamiento. Entonces, esto ya resulta en un dilema, ¿no? Para ir ampliando esa figura de que si antes bien era común llamarle movimiento en capital de trabajo al inventario porque suele ser parte del activo corriente, como estamos mostrando en el ejemplo, ya estas diferenciaciones es importante considerarlas porque no hay una sola versión de cómo hacer las cosas, ¿no? En cada empresa vamos a encontrar un plan diferente, unas cuentas diferentes, un balance diferente, un estado de resultados diferente, y eso obviamente va a requerir de ustedes que, más que reproducir los ejercicios mecánicamente, los hagan racionalizando y pensando un poco en qué consiste o de qué se trata la actividad económica y por ende cómo plasmar eso mejor en su información, ¿no? En sus estados financieros. Pero bueno, es un ejemplo ahí que ha surgido de casualidad, no estaba premeditado, pero bueno, yendo al punto principal que nos atañía, esta sería una versión de función de liquidez contra función corriente no corriente. Como ven aquí, esto está en función de liquidez ascendente, es decir, lo más líquido está arriba. Y hay otros países, especialmente los relacionados al Reino Unido y todas sus colonias, que más bien hacen esto al revés, ¿no? El disponible sería la última cuenta. Y los bienes de uso, o en este caso los otros activos, serían las primeras, ¿no? Las más difíciles de convertir en dinero como tal. Pero bueno, esas serían tres primeras formas de diferenciar esto que nos dice el parágrafo 15 de la NIC 1, de que la entidad puede exponer partidas adicionales, títulos subtotales, mientras sea relevante para entender su desempeño financiero. Y ojo, ese desempeño financiero no va a ser el mismo, o sea, no podemos medir a todas las empresas con una sola vara, ¿no? Es como cuando uno se enoja de que eh, nos quieran medir a todos por el mismo criterio, o sea, por el mismo tipo de inteligencias, por el mismo tipo de comportamiento, actitud, de resultado, porque todos somos distintos, ¿no? Pero ya poco a poco esto se va eh, haciendo más necesario, de que sea visible, de que más bien sería absurdo pretender que todas las empresas tengan un mismo formato, entre comillas, y más bien tendríamos que entender cuáles son las dimensiones por detrás, ¿no? Así que eso, no sé si hasta acá habría alguna duda, consulta, algún detalle, alguna curiosidad. Con esas tres distinciones, ¿no? Y de seguro hay más, pero Licenciado, adelante, Albina. esa parte de que dio el ejemplo de la empresa Sofía, de inventario no corriente, ¿a Sí, qué se refería? No le entendí esa partecita, por favor. claro que sí. O sea, sería un inventario que la empresa no está anticipando vender en la gestión como tal. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos inventarios de 2019, al cierre de 2019, porque de repente este monto de 105 millones sí serían los inventarios que en la inmediata gestión, que sería la 2020, se pretenden realizar, se pretenden vender en el mercado, pero estos 4.897.000 serían inventarios que de repente los estamos guardando para el largo plazo, porque premeditadamente, de nuevo, son inventarios que no se pretenden vender en la inmediatez, por X o Z razón, ¿no? En el caso de Sofía, no se me ocurriría alguna
alguna posibilidad de inventario, pero de repente algunos sí, algún ejemplo que S- podrían dar. Sí, porque como Sofía vende, digamos, alimentos de consumo diario, Sí, entonces guardarlos medio que sería, a no ser que sean los conservantes, tal vez es eso, ¿no? Supongo. O podría es ser, que, porque de todos es modos, como es, mayormente es embutidos, carnes, por eso me confundí. sí, pero ese es un muy buen punto porque, de nuevo, o sea, tendríamos que empezar a pensar y, claro, si ustedes, imagínense, son analistas de esta empresa y la institución para la que están trabajando, que invierte en títulos emitidos por Sofía, ustedes tienen todo el derecho de preguntar, ¿no? O sea, agarrar el teléfono y decir, ¿qué miércoles tienes aquí en inventarios? Que de todos modos está acá, ¿no? Nos quitaremos la duda. A ver, vamos a los juegos de estados financieros y veremos ahí Sofía. Porque afortunadamente, como decía la otra vez también, aquí están las notas. Y en las notas, muchas veces llegan a ser más valiosas que los propios números como tal. Está de alguna manera la explicación, ¿no? De esto que ahorita nos causa curiosidad. Entonces revisaremos ahí la nota 4 es con cuentas por cobrar comerciales. Esto es lo que vamos a hacer en varios ejemplos, pero de nuevo, ¿no? Las disponibilidades están distribuidas en que en caja y en bancos, los clientes por cobrar nacionales. Resulta que Hipermaxi tiene de los 31 millones de bolivianos en cuentas por cobrar, 8 millones de bolivianos, y eso, 8.8, casi 9 millones de bolivianos, solamente se los debe el Hipermaxi. A eso añádanle 3.3 más que solamente le debe el Quetal. Entonces vean aquí, solamente entre los supermercados le deben casi 15 millones de bolivianos a Sofía. Entonces esto, de nuevo, por principio de diversificación, por los análisis que ustedes pueden llegar a hacer, de repente tiene una muy buena relación comercial, pero ¿qué pasa si el Hipermaxi quiebra? Chao, 10 millones de bolivianos, ¿no? Ahora de repente dirán, es muy difícil, no va a ocurrir. Ok, ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Aquí está, un poco lo que has dicho. El no corriente resulta que son materiales y suministros. El corriente son productos terminados, en proceso, materia prima e insumos, materiales y suministros, almacén transitorio de existencia, almacén transitorio, y aquí hay materiales y suministros. Probablemente podríamos considerar que algún tipo de insumo que se requiere para el costo indirecto de fabricación está incluido ahí entre materiales y suministros y no es algo que se vaya a utilizar o emplear en el corto plazo. Entonces, si hay una máquina que requiere un insumo, voy a inventarme, ¿no? Algo muy burdo, pero requiere un aceite muy especializado, algún tipo de sustancia que es mejor comprarla con mucha anticipación, porque además no se vence muy rápidamente. Esto dura 5 o 10 años, qué sé yo. Entonces compramos ese material y suministro, que por supuesto se va a hacer parte del proceso de producción y por ende de los productos terminados. Eh, Dependiendo del tipo de enfoque de costeo que se puede llegar a tener. Pero, de nuevo, es no corriente porque no se espera utilizarlo en el periodo inmediato siguiente. Hay una porción, sí, de materiales y suministros, que es de casi 40 millones, que se esperaría, por eso es corriente, utilizarla en la gestión inmediata, pero la porción no corriente se esperaría prolongarla más adelante, ¿no? Ahora, de nuevo, aquí habría que siempre revisar que podrían haber otras razones por las que se esté haciendo esta separación. ¿Qué pasaría si para no afectar mis ratios o sea, hay unas razones de actividad que les llamamos, que vamos a ver más adelante en las razones financieras, en los indicadores financieros, que se utilizan para ver cuán rápido rota el inventario de la empresa. Y para que me salga algo más atractivo, algo que parezca que tenga mejor desempeño, puede ser que una porción de estos materiales y suministros, hasta acá, puede ser que una porción de esos materiales y suministros la haya llevado artificialmente aquí a largo plazo para que justamente no altere mis indicadores, ¿no? O sea, eso también podría ser. No estoy diciendo que sea el caso de Sofía. Más bien, Sofía es una empresa con mucha reputación a la que, de nuevo, ustedes podrían tenerla
posibilidad de alzar el teléfono y que les pregunten, ¿no?, qué cosa hay en estos materiales y suministros. Pero hay otras empresas en las que podría más bien reflejar eso, que se está tratando un poco de distorsionar la información, y es donde hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero es una muy buena forma de empezar a empaparnos de que también podrían haber cuentas por cobrar no corrientes, ¿no? Y uno diría, ¿por qué? Porque yo he pactado con mi cliente, que es mi cliente favorito y es uno de los que más me compra, que esa última adquisición que ha hecho se la voy a cobrar en 3 años, ¿no? Entonces, perfectamente correspondería a un activo no corriente, y no tendría que haber ninguna complicación con que, a pesar de que sea una partida comúnmente reconocida como parte del activo corriente, tenga una porción no corriente. Y esa es la razón por la que vamos a tener que reflexionar, ¿no?, en cada partida, cuál es su expectativa por parte de la empresa, cuál es la función que está cumpliendo en la operación y cómo esto se refleja en su actividad. Pero bueno, no sé si habría otra consulta o alguna. Gracias, licenciado. Mati, más bien, Albina, ¿algún comentario más? Ahí estamos, hemos quitado la duda, bien, si materiales, suministros, de repente son algunos insumos que, de nuevo, podría ser una imprenta que se compre tintas para los próximos 50 años, entonces, efectivamente, no estaría usando, digamos, ese inventario en el corto plazo. En Sofía sí sonaba un poco raro, ¿no?, porque como dice Albina, es más bien una empresa de alimentos, pero bueno. Nada más entonces. Bueno, pasemos entonces a revisar las cuentas del activo corriente, los grupos más generales en los que se dividen, ¿no?, estas partidas. Empezamos por el disponible, es efectivo o equivalentes altamente líquidos, es decir, que no podría llevarlos al banco de repente y hacerlos efectivos, ¿no?, tan cercanos, dice, a su vencimiento, que el riesgo de que su valor sea volátil es mínimo. Su valor no podría modificarse drásticamente en el tiempo. Y ahí complementariamente están las inversiones temporales. Dice, activos financieros que incluyen inversiones en títulos de deuda o patrimonio, es decir, aquí ya hay la existencia de valores como tales, pueden ser DPFs o pagarés bursátiles o pagarés de mesa de negociación, o todos los títulos que normalmente están asociados al corto plazo, muy corto plazo, que se transan en el mercado secundario y el valor es público. Entonces, esa sería la diferencia con el disponible, ¿no? Las inversiones a corto plazo sí estarían sujetas a posibles variaciones en la cotización. Aquí hay varios ejemplos que vamos a ir revisando, solamente para exponer lo importante que estaba citando hace un momento, que por más de que parezca que pertenecen al mismo bloque, se van a exponer de formas muy diferentes, ¿no? Ahí están disponibilidades e inversiones a corto plazo. En la franja superior, la empresa expone como efectivo en caja y efectivo en bancos. Y en inversiones a corto plazo, justamente pone inversiones temporales en el exterior, en una empresa seguramente que se llama Mirabaud, y pagarés bursátiles, seguramente que han adquirido de alguna otra empresa, y que además, como se ve ahí, ya se han liquidado, porque las cifras están en cero. Tenían esos pagarés bursátiles hasta 2019, de 8.215.000 o 235.000, ya no veo, pero esa sería una forma de exposición de estas partidas, ¿no?, de disponible a inversiones a corto plazo. Y abajo, otra empresa, ¿no?, que en vez de colocar el efectivo en bancos de forma conjunta, va separando, ¿no?, cuánto tiene en el Bank of America, cuánto tiene en el Banco Mercantil Santa Cruz, en el Banco Visa, en el de Crédito, en el Unión, en el Banco Nacional de Bolivia. Interesante, ¿no?, porque
el valor más fuerte de sus disponibilidades está en el Bank of America, 785 millones de 877. Ahí surgiría una pregunta que les hago. ¿Qué tipo de compañía tendría que tener más disponible en un banco en el extranjero, en Estados Unidos? Del otro lado tienen inversiones temporarias que corresponden a fondos de inversión, en el primer caso, en una SAFI, seguramente de igual a algún otro país, son 300 millones de bolivianos, y tienen DPFs. El DPF es el más conocido instrumento de inversión a corto plazo, de inversión temporaria, y tienen depósitos a plazo fijo en esos 4 bancos, ¿no? Y también tienen notas de crédito fiscal, que en total suman 627 millones, o sea, tienen disponible 877 millones y en inversiones temporarias 627 millones. Si mal no recuerdo, y la pregunta que les hacía de a qué empresa podría corresponder una liquidez de casi 85-90% de disponible en banco en el extranjero, si mal no recuerdo, estaría YPFB Andina. Así que ya cuando nos entera de a qué compañía nos estamos refiriendo, nos suele decir, ok, tiene sentido. Tiene sentido que una compañía de ese calibre, entonces debería tener, porque sus ingresos obviamente se los pagan a través de transacciones en el extranjero. Así que esos podrían ser algunos ejemplos de esos bloques. ¿Qué sería exigible o cuentas por cobrar? Reitero, los nombres no deberían abrumarnos, no deberían ser un factor que nos cause a veces el nerviosismo de no saber de lo que estamos hablando, porque la mayoría de las veces se trata de que se lo ha estudiado, se lo ha visto, pero con otra nomenclatura, ¿no? Y es por eso también que en la página de la bibliografía, de los distintos textos que les sigo dejando, ustedes pueden encontrar diferentes posiciones de autores, diferentes formas de nombrar a las distintas cuentas y demás, que no tienen más bien el sentido de confusión que sí podría generar, pero más bien es para que uno se vaya adaptando, ¿no? De que en cierta empresa le llaman de esta forma y en cierta otra le llaman de esta otra forma. No tiene por qué abrumarnos, a no ser que queramos de nuevo encerrarnos en la idea de que todos lo van a hacer de la misma forma. Así que, bueno, esto es, como el nombre lo dice, son adeudados por los clientes de la compañía por productos y servicios que ya han sido transferidos o completados, es decir, han sido reconocidos como ingresos, pero están pendientes de pago por parte de los clientes. Así que dependiendo del modelo de negocio, dependiendo de cuál es el tipo de compañía, cuál es el tipo de inventario también que suele vender, se van a ordenar de distinta forma. Esta empresa, por ejemplo, ordena las cuentas por cobrar comerciales en sus notas en función a esas categorías: livianos, camiones, seguros, líneas de crédito, repuestos e intereses. Esa es la manera como clasifica sus cuentas por cobrar. Y abajo, por supuesto, su previsión para incobrables. Justo al lado derecho, el que estábamos revisando, ¿no? Clientes por cobrar nacionales, como veíamos, principalmente supermercados, ya saben de quién se trata. ¿Y cuáles son los otros dos aquí que son también relevantes? Pollos Copacabana o Servicios Copabol y Pollo Kingdom, ¿no? Que es famosísimo en Cochabamba, creo que hay aquí también, pero esos dos son los importantes. O sea, los principales montos, diríamos, de las cuentas por cobrar de Sofía son supermercados y estas cadenas de comida rápida. Ahora, en términos de justamente YPFB Andina, ¿cuál sería su cuenta por cobrar principal? Bueno, tiene sentido que YPFB sea su principal cuenta por cobrar, y el otro componente ahí se llama incentivo a la producción de petróleo por campos menores. Cosa ahí que seguramente tiene pendiente de cobro la compañía, pero
la idea en todo esto es que vayan viendo, se vayan empapando de cómo en distintas empresas esto puede estar expuesto de manera también diferenciada, ¿no? Ahí, ¿de quién se trataría? Si tus cuentas por cobrar son la CRE, CESA, ELFE, Quelfeo, De La Paz, Cobose, Minera San Cristóbal, Servicios Eléctricos Potosí, ¿de quién se trata? Esa sería la pregunta respecto a esta empresa. Si esas son las cuentas por cobrar, es decir, si esos son los clientes que te deben, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién tendrías que ser para que te deba un montón de dinero, por ejemplo, de La Paz, que es la distribuidora de energía eléctrica de nuestra ciudad, ¿no? Seguramente tendrías que ser una generadora de energía eléctrica. Y por eso esta es COBE, la compañía boliviana de energía eléctrica. Y ahí igual vamos a ir reflejando algunas distinciones entre el modelo de negocio de generación de energía eléctrica, que es distinto al transporte de energía eléctrica, que es distinto a la distribución de energía eléctrica. Y ya con el tiempo, obviamente, van a ir analizando las posibles diferencias y encontrando algunas caracterizaciones solamente con los estados financieros. El otro bloque, inventarios. Productos físicos que eventualmente van a ser vendidos a los clientes, ya sea como bienes terminados o como insumos intermedios, que de nuevo mostraremos en sus distintas posibilidades. Ahí donde tienen materia prima, material de presentación, productos en proceso, productos elaborados, productos terminados, materiales y reactivos de laboratorio, repuestos e inventario para destrucción. En la porción no corriente, ahí está algo bien sensato y algo bien encomiable para esta empresa, es que hay un inventario para destrucción que ya se está reconociendo. Seguramente era parte del activo no corriente, pero tal vez se les haya pasado el tiempo, se hayan vencido esos productos y ya los consideran, los clasifican como que están destinados a la destrucción, ¿no? Ya no los pueden vender, no son comercializables. Eso habla muy bien de la empresa, ¿no? Porque en realidad no va a tener algún intento ahí medio extraño de poder liquidar, digamos, ese monto, ¿no? Directamente lo va a mandar a una pérdida seguramente. Pero bueno, la pregunta es, ¿a qué tipo de empresa correspondería mejor ese tipo de inventarios? Si tienes materia prima, tienes material de presentación, productos en proceso, semi-elaborados, terminados, materiales reactivos de laboratorio, bueno, ya ahí nos da una buena pista, ¿no? Esa es justamente la INTI, la que vamos a estar haciendo un ejercicio muy pronto. En cambio, de este otro lado, los inventarios están clasificados de esa forma: mercadería en tránsito, reparaciones en proceso, repuestos, existencias, vehículos en consignación, vehículos, maquinaria Volvo, motos, almacén en planta, llantas, electrónicos, baterías y otros en consignación también. Y ahí ya muy rápidamente podemos darnos cuenta de cuál es el principal, que es ese monto de 172 millones de los 433. Así que ya más o menos nos va dando una pauta de a qué se dedica la empresa o cuál puede ser incluso. Se trataría en este caso de Nibol. Esta es otra ejemplificación interesante. Dice inventarios disponibles, inventarios comprometidos. Y aquí suelo mostrar este ejemplo para hacerles la pregunta. ¿Puede ser un terreno un inventario? Porque en general uno asume terrenos como ya sea activos fijos, incluso como propiedades de inversión, pero lo que tendría que preguntar es si el terreno puede ser un inventario. No sé si alguien tendría alguna opinión al respecto. Yo creo que sí puede ser un inventario si la empresa vende y comercializa con terrenos. Excelente, Alay. No sé si alguien tendría, ahí Laia también estaba levantando la mano. Adelante.
Bueno, licenciado, perdón. No te preocupes. Ahora sí creo. Bueno, como decía mi compañero, ¿no? Creo que y de igual forma, si la empresa depende comercialmente de la venta de terrenos, en este caso sí entraría a la cuenta de inventarios, como yo creo que muchos hemos visto en Facebook o en diferentes publicidades en Santa Cruz, desde 7 bolivianos y todo eso. Exactamente, Laia y Aldair, muy bien la apreciación. Aunque no crean, antes eso era un poquito difícil de descongelar porque como venían un poco, yo lo suelo llamar, estructurados por la idea de que en todos los ejercicios de contabilidad el terreno era activo fijo, luego viene un modelo de negocio como el del Pauichi Pentaguazú o el de Casa Mía, qué sé yo, como dice Laia, todos estos negocios en Santa Cruz. Si lo que vendes son terrenos, tiene todo el sentido del mundo que tu inventario sean precisamente terrenos, ¿no? En ese caso no son activos fijos. Entonces ahí, no sé si se lee, pero dice, los inventarios comprenden los lotes de terreno para la venta en la urbanización Pilat y San José Obrero. ¿Por qué? Porque estos inventarios son los de justamente el Parque Industrial Latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí tienen los dos rubros, inventario disponible y comprometido, que son los que tienen ahí, ese es disponible y ese es comprometido. Y dice, representa el inventario disponible para la venta, está evaluado el costo de adquisición, valor de compra de terrenos, más el costo efectivamente realizado hasta la puesta en venta. Y bueno, eso es algo que hay que empezar en consideración precisamente en función a la premisa con la que hemos empezado, ¿no? Reflejar la realidad económica de la empresa, reflejar la realidad económica. Lo propio podría pasar aquí arriba, ¿no? Una volqueta o una mezcladora de cemento, ¿a qué grupo de activos debería corresponder? Ya que estamos en este tema, haremos un par de consultas. Una volqueta, ¿a qué grupo de activos debería corresponder? No sé si alguien quisiera opinar. No sé si... Activo fijo, una empresa de construcción. Exacta, eso último que has planteado, Albina, es lo importante, ¿no? Activo fijo sí, generalmente, pero en una empresa de construcción. ¿Cuál más podría ser? ¿O a qué otro grupo podría pertenecer? De igual manera que el terreno, si hubiera una empresa que vende estos vehículos, puede entrar a ser parte de inventarios. Excelente, ¿no? O sea, ahí lo que me tengo que preguntar es, depende. Me tengo que preguntar a qué se dedica la empresa. La mezcladora de cemento en todos los casos tendrá que ser activo fijo. Y la respuesta es no, no, no en todos los casos. Generalmente correspondería, como decía Albina, si es una constructora, si es una empresa que en sus operaciones normales necesita mezcladoras de cemento, podría ser también alguna otra figura interesante, ¿no? Como la de, no sé, producción de losetas o alguna otra cosa por el estilo. Podría ser parte de sus activos, pero si me dedico a vender estos, digamos, Toyosa o digamos Nibol o digamos Sasi, tendrían mezcladoras de cemento como parte de su inventario, tendrían que tenerlos, ¿no? Y eso es el criterio que hay que siempre ir puliendo sobre cómo deberíamos esperar que esos inventarios estén reflejados en las distintas empresas. Por eso también estamos revisando estos ejemplos, ¿no? Porque ahí en el último dice inventarios al 2020, ¿cuál es mi único inventario? Petróleo crudo y gas licuado de petróleo. Entonces ya sabemos de qué se trata, ¿cierto? Entonces no podría estar esperando ahí que hayan materias primas o que hayan existencias varias o que hayan algunos inventarios de planta. Tendríamos que esperar justamente esa consistencia, esa concordancia. Y en gastos prepagados, bueno, esta cuenta ya suele ser un poco más heterogénea entre las distintas empresas porque hay algunos que eh, aglomeran distintos elementos ahí. Hay empresas que tienen
como vamos a ver en los ejemplos, maneras más plurales de reflejar lo que hay adentro, ¿no? Pero en general son, como hemos dicho en la parte de devengamiento, gastos operativos que han sido pagados por anticipado, pero que van a ser reconocidos como gastos a medida que son utilizados. Entonces, ahí hay ya un primer ejemplo. En este caso, gastos pagados por anticipado está dividido en anticipo varios impuestos, seguros pagados por anticipado y otros gastos pagados por anticipado. Así que, en general se considera, por ejemplo, en el primer caso de impuestos, a lo que se ha pagado como impuesto a las utilidades de cierta gestión, dice anticipo porque sería una compensación para el IT en los 12 meses siguientes a la fecha de ese pago. Entonces, por cada peso que yo he pagado en la fecha del IVA, lo puedo luego compensar con el IT y eso sería una forma de anticipo, ¿no? Ahí hay otra alternativa. Están los seguros anticipados y otros gastos anticipados. Y está aquí justo lo que decía, ¿no? Impuestos sobre las utilidades de las empresas a compensar con IT. Ver nota 20. Entonces, vamos a la nota 20. Y seguramente nos va a reflejar que hemos pagado 1 millón por impuesto a las utilidades, así que eso es lo que vamos a usar en los 12 meses siguientes, que normalmente las empresas usan para amainar su pago de IT en los meses de mayor estacionalidad, ¿no? Cuando son modelos de ese tipo. A ver, esta otra empresa le llama pagos anticipados, que está dividido entre anticipos al personal, aquí ya meten a los empleados incluso, cuando les dan seguramente anticipos, otros a proveedores, otros al Instituto Boliviano de Nefrología, así que ya se darán cuenta de quién se trata. Seguros pagados por anticipado, un crédito fiscal transitorio, de nuevo están metidos los impuestos, pero de otra manera, y anticipo de impuesto a las transacciones. Eso es bien frecuente acá por lo que decimos de la compensación con el IVA. Y finalmente tenemos anticipos a proveedores, gastos pagados por anticipado e impuestos pagados por anticipado. Si vemos en este caso, el bloque se llama pagos anticipados y este nombrecito que teníamos aquí arriba es parte de ese bloque común, ese bloque general, ¿no? O sea, gastos pagados por anticipado sería un subtítulo de esos pagos anticipados. Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí de vuelta a esto que dice acá, ¿no? Las partidas, una entidad podrá exponer partidas adicionales, títulos, subtotales, no caer en un relativismo extremo, ¿no? De hago lo que me da la gana, pero siempre el reflejo de la realidad económica va a variar pues, de empresa a empresa porque tendría sentido que varíe de empresa a empresa, cada cual maneja sus operaciones de maneras diferentes, ¿no? Así que bueno, no me he dado cuenta del tiempo. Quedaremos aquí por ahora, no sé si habrían comentarios, inquietudes, preguntas, y ya me parece que estaríamos completamente en posibilidad de pasar a nuestro estado de flujos de efectivo la próxima semana. Así que ya completando esta revisión el miércoles, les voy a ir subiendo algunas hojas Excel en Moodle. Y ahí lo que les voy a pedir es que las revisen para que ustedes me digan si preferimos trabajar en Excel. Yo les recomendaría enormemente que sea así porque los acostumbra siempre a ir desarrollando sus habilidades en el software, ¿no? Que es como lo van a terminar haciendo en el mundo real. Así que, bueno, no sé si habría alguna consulta. Inquietud, curiosidad. Sí, Vic, una curiosidad. A ver, Alejandro. No sé si es crédito fiscal transitorio lo mismo que siempre vemos en ejercicios de contabilidad o tiene alguna connotación diferente. Debería ser. Lo que han visto en contabilidad es que ahí deberían incluir el crédito fiscal si es que existe acumulado, ¿cierto? Ujú. Sí, Exacto. debería tener la misma connotación. Eso de repente les va a dar algún dolor de cabeza, pero es bueno que lo señalen cada vez que ocurra, porque igual cuando pasemos estado de flujos de efectivo van a ver cómo
Uno le pone partidas que no generan movimiento de efectivo, el otro le pone ajustes de cuentas no monetarias, el otro le pone partidas que sirven para conciliar el efecto de cuentas que no implican. Alguna vez ves nombres así súper largos de cuentas que no implican erogación ni entrada de efectivo, cosas por el estilo, pero que en el fondo se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Y claro, también es una manera de que se busque reconocimiento, distinción, que se de alguna manera. Hay también perfiles que tratan de ser un poco más elocuentes, digamos, en su exposición, pero a veces nos sacan de quicio porque en realidad se estaban refiriendo a lo mismo que ya entendíamos como concepto, que eso es lo importante es que estén claros de conceptos, ¿no? De para qué funciona, para qué sirve cada cosa, más que de el nombre rimbombante que le podamos poner. Pero sí, en ese caso es secreto fiscal transitorio, que además es raro porque siendo la INTI casi nunca tiene, ¿no? Pero por eso también en el 2019 ahí tenía un último saldo a favor, ya se vuelve cero en el siguiente año como suele estar. Pero bueno, háganlas conocer, ¿no? Estas posibles desviaciones, pero lo lindo e interesante es que también se van a ir dando cuenta de que al final no hay que solemnizar estos temas tanto a veces con los nombres, porque no es más que eso, ¿no? Que alguien le ha puesto, ha bautizado con un nuevo esta cuestión. Bueno, lo dejaremos ahí entonces. El día miércoles completamos toda esta revisión y ya la siguiente semana partimos con los números. De nuevo, si tienen igual consultas sobre Excel, yo me imagino que están ya más familiarizados con Excel por todo este tiempo de pandemia, pero si tienen dudas o consultas, siempre háganlas, es enriquecedor. Casi siempre la duda que ustedes tienen es la duda que otros también tienen, pero que no se animan a hacer. Así que bueno, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya muy bien.